Se está compartiendo. Eso sí, si pusiste presentar y está en grande, no se ve. Ya, sí, estoy tratando de nuevo. Por ahí sí. Ahí sí, Buena, buena. sí, ahí sí. ¿Parto nomás o hago como una introducción? Ya, voy a dar la introducción. Eh, Buenas a todos. El día de hoy, Hernán Montenegro va a presentar una sesión de Medufo enseña Medufo de inervación de pelvis para la gente de primero de la carrera de la Universidad de la Frontera por ACMUFRA. Dale nomás, Nano. Ya. Bueno, presentarme de nuevo. Soy Hernán Montenegro, estudiante de segundo año de la carrera de medicina en la UFRO, ayudante de anato igual, y hoy día voy a hablarles un poco de la inervación de pelvis, como bien a rasgos generales, como resaltando igual lo más importante, enfocado especialmente para los chicos que tienen su prueba el lunes, pero también para cualquiera que quiera aprender el tema. Ya. Para comenzar hablando de la pelvis, tenemos que hablar primero del plexo lumbar. El plexo lumbar es un conjunto de nervios que se relaciona más con el abdomen, pero también tiene cierta importancia algunos nervios de acá en la zona pélvica. Así que por eso también cabe comenzar hablando de este plexo. Aquí tenemos como una imagen de Néter de lo que sería el plexo lumbar. Este plexo está compuesto por las raíces desde L1 hasta L5, también con cierta contribución de T12. Para comenzar, tenemos que de la raíz L1 sale el nervio ilipogástrico. Este nervio también tiene contribución de T12, como había mencionado antes, y su recorrido es el que podemos ver acá. Aquí está, apuntado. Ahí está la raíz L1 y el nervio ilipogástrico va hacia la pared abdominal. Esa es su característica principal. También de L1, pero esta vez sin contribución de T12, tenemos el nervio ilioinguinal. El nervio ilioinguinal, a diferencia del nervio iliohipogástrico, va hacia el hueso, va hacia la cresta ilíaca. Esa es la diferencia entre el hilio hipogástrico y el hilio inguinal. Luego tenemos la raíz L2 también, que junto con la raíz L1 van a dar origen al nervio genitofemoral. Aquí está, nervio genitofemoral. La característica de este nervio es que va a descender por el abdomen y primero atravesando el músculo psoas mayor. Luego que atraviesa el psoas mayor, que es este músculo que vemos acá, desciende y se divide en dos ramos, uno genital y uno femoral. El ramo femoral primero va hacia el miembro inferior, por lo cual no hablaré mucho de este porque ya se aleja un poco del tema de inervación de pelvis. Y el que sí nos interesa ahora mismo es el ramo genital. El ramo genital irá dentro del cordón espermático a dar inervación al perineo principalmente y a dar otros ramos. Esa es la característica del ramo genital del nervio genitofemoral. Después también tenemos la raíz L3, que junto con la raíz L2 van a dar origen al nervio cutáneo lateral del muslo. El nervio cutáneo lateral del muslo es este que está acá, este que estoy apuntando ahora, o cutáneo femoral lateral también, se le puede llamar de las dos formas, y su característica principal es que va en dirección hacia la espina ilíaca anterosuperior y se encarga de dar la inervación cutánea de la región lateral del muslo, tal cual como le dice su nombre. También tenemos ahora la raíz L4, en donde vamos a tener dos nervios que están formados por las raíces L2, L3 y L4. Entre estos dos nervios tenemos el nervio femoral y el nervio obturador. El nervio femoral primero es este, que igual es como el nervio de mayor calibre de esta zona, y su principal función va a ser ir a inervar músculos del miembro inferior. Así que también se aleja un poco
de la inervación de pelvis. A diferencia del nervio obturador, que también es de raíces L2, L3 y L4, que descenderá hacia la pelvis por el canal obturador y ahí se encargará después de dar inervación a ciertos músculos del miembro inferior también. Y para finalizar con este plexo, tenemos al tronco lumbosacro, que está conformado por las raíces L4 y L5, que está acá. No sé si hay alguna duda, alguna consulta de cómo de este plexo antes de comenzar a hablar del próximo. Si no, también pueden preguntar al final. Hola, Nano. Yo tengo una pregunta. Nombraste la diferencia entre el hilio hipogástrico y el hilio inguinal, como en dónde se insertan o a dónde llegan. Si Sí, lo puedes repetir, por fin. ya no. El nervio iliacogástrico, su característica es que, bueno, es de la raíz L1, pero llega hacia la pared abdominal, como que se queda ahí en los músculos de la pared abdominal. Ya, En cambio, el hilo inguinal va hacia la espina ilíaca anterior superior, como que desciende un poco más. ya, súper. Muchas gracias, Nano. Dale nomás. Ya. Ahora voy a hablar del siguiente plexo, que en este caso es el plexo sacro. Este plexo es más importante para pelvis, para este reparto, porque va a presentar la inervación del perineo y también inervación en la región glútea. Así que será importante tanto en pelvis como en miembro inferior también. Para comenzar, como características generales de este plexo, tenemos que está compuesto por las raíces de L4 hasta S3. O sea, L4, L5, S1, S2 y S3. Y está compuesto por 5 nervios importantes y dos o tres nervios más accesorios. Tenemos entre los nervios importantes, son los que salen por el foramen isquiático mayor, que estaría por aquí, más o menos, y emergen en relación al músculo piriforme, que es este que tenemos acá. Ya. El primero es el nervio glúteo superior, que aquí como está apuntado sería este. Este nervio tiene sus raíces de L4, L5 y S1, y va a emerger por el foramen isquiático mayor, va a pasar sobre el músculo piriforme y le dará inervación a dos glúteos o sea, dos músculos de la región glútea, los músculos glúteo medio y glúteo mínimo. Ese es el único nervio de este plexo que emerge superior al músculo piriforme. Luego tenemos un conjunto de cuatro nervios que emergen también por el foramen isquiático mayor, pero salen por el margen inferior del músculo piriforme. En este caso, hablando desde lateral hacia medial, tenemos en primer lugar el nervio isquiático. Nervio isquiático, anteriormente llamado como nervio ciático, es un nervio que es el que presenta mayor calibre en nuestro organismo y por lo tanto está compuesto por varias raíces. Todas las raíces de este plexo lo componen, o sea, desde L4 hasta S3. Y este nervio, su característica es que, bueno, sale por el foramen isquiático mayor, pasa por el margen inferior del músculo piriforme y al llegar hacia la zona del miembro inferior se dividirán dos nervios, el nervio tibial y el nervio fibular común, que tampoco son el enfoque dentro del tema de hoy, pero cabe mencionarlo también, que son dos nervios bien importantes en la zona de la pierna en el miembro inferior. Ya. Luego tenemos el nervio glúteo inferior, aquí está apuntado, nervio glúteo inferior, acá, este que está como yendo para arribita, acá, también saliendo por inferior al músculo piriforme, y este nervio glúteo inferior va a inervar al músculo glúteo máximo. Entonces ahí hay una relación importante. El nervio glúteo superior inerva a los músculos glúteo medio y mínimo, en cambio el nervio glúteo inferior inerva al músculo glúteo máximo. Ese es un detalle igual a recordar que también va a servir harto miembro inferior. Luego tenemos el nervio cutáneo femoral posterior o nervio cutáneo posterior del muslo, será este que está acá y que continúa acá. Este nervio tiene sus raíces, también
se me olvidó mencionar antes que el nervio glúteo inferior tiene raíces L5, S1 y S2. En cambio, el nervio cutáneo posterior del muslo tiene raíces S1, S2 y S3. Este de acá. Su principal función es va a participar en la inervación del perineo, pero también va a inervar al muslo en la región posterior, dando inervación cutánea. Y luego, el otro nervio importante que tenemos, más medial, emergiendo por inferior al músculo piriforme, por el margen inferior, sería el nervio pudendo. Aquí está destacado porque es como tal vez el nervio más importante en cuanto a pelvis de este plexo. El nervio pudendo que está acá. El nervio pudendo tiene una característica bien particular igual, que es que emerge por el foramen isquiático mayor y luego vuelve a insertarse a la pelvis a través del foramen isquiático menor, rodeando la espina isquiática. Y una vez que vuelve a introducirse a la pelvis por el foramen isquiático menor, va a dar otro nervio, que es el que vemos acá, ahora en la imagen de la izquierda, el nervio rectal inferior, una vez que ingresa a la pelvis nuevamente. Luego este nervio pudiendo también continuar, y después de dar el nervio rectal inferior, se va a dividir en dos. En el nervio perineal superficial, que es este que vemos acá, que dará los nervios escrotales o labiales posteriores, dependiendo si es hombre o mujer, y otro ramo que sería el nervio perineal profundo, que es este que va acá. Ese se va a encargar de dar la inervación, de dar el nervio dorsal del pene o del clítoris, también dependiendo si es hombre o mujer. Y el nervio pudendo tiene raíces S2, S3 y S4. Esas son las raíces del nervio pudendo. Ya. Y ahora también, como les mencioné antes, también este plexo tiene nervios más accesorios. Entre ellos vemos acá el nervio para el músculo obturador interno y gemelo superior, que sería este que está acá. Y también vemos el nervio del músculo gemelo inferior y del cuadrado femoral, que estaría acá. También está el nervio para el músculo piriforme, que no se ve en esta imagen, pero sus raíces serían las del nervio para el músculo piriforme, S1 y S2. Para el cuadrado femoral sería L4, L5 y S1. Y el del obturador interno sería L5, S1 y S2. Esas son las raíces de los tres nervios ya más accesorios de este plexo, que le van a dar inervación a esos músculos que mencioné, que son principalmente del miembro inferior, de la región glútea. Ahora, regresando a pelvis, tenemos el nervio pudendo, retomar el nervio pudendo, para resaltar su importancia en la inervación del perineo. Pero también destacar que existen otros nervios que van a participar en la inervación del perineo, entre los cuales tenemos los nervios escrotales o labiales anteriores, que son ramos del nervio ilioinguinal, que es el que les mostré antes, que era del plexo sacro, si lo recuerdan. También tenemos el ramo genital del nervio genitofemoral, que también venía del plexo lumbar. Era el ramo, como dice su nombre, del nervio genitofemoral, en este caso el ramo genital. Y también vamos a tener los ramos perineales de este nervio que está acá, del nervio cutáneo posterior del muslo. Esos tres ramos más el nervio pudendo van a ser los principales nervios que van a inervar el perineo. Y eso sería por ahora la inervación del plexo lumbar, plexo sacro, perdón. ¿Alguna pregunta del plexo sacro? Hola, Nano. Hola. Yo tengo una duda. Que dijiste recién la importancia del nervio cutáneo posterior del muslo. ¿Cuál era? Sí, el nervio cutáneo posterior del muslo bueno, va a dar la inervación cutánea, como dice su nombre, a la región posterior del muslo, pero también va a tener ramos perineales que van a ir hacia el perineo y van a participar en la inervación del perineo. Esa es como su importancia. Si eran estos que están acá, mira. ¿Ve que acá está el nervio cutáneo posterior del muslo? Y acá hay como unos ramitos más chiquititos que van hacia el perineo. Esos son.
Ya, gracias, Nano. Ya nomás, Hola, Hola, Nano, una Nano. consulta. dime, Ah, Mili. ya yo primero entonces. Eh, el nervio perineal superficial y el nervio perineal profundo, ¿qué inervaban? El nervio perineal superficial y el perineal profundo van a dar, bueno, los dos van a inervar estructuras como del perineo o genitales, pero específicamente el nervio perineal superficial va a dar el nervio escrotal posterior, escrotal o labial posterior, o sea que el nervio perineal superficial se encargará de inervar el escroto en el hombre o los labios mayores en la mujer. En cambio, el nervio perineal profundo va a dar el nervio dorsal del pene o clítoris. O sea que va a inervar o al pene o al clítoris de manera sensitiva en el hombre o en la mujer. Esas son las funciones de los dos. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más tenía una pregunta? Sí, yo. Hola, Nano. Hola, Belén. El génito femoral da para una rama genital, ¿cierto? Sí, ¿Esa qué inervaba en el perineo? el ramo genital del nervio genitofemoral va a inervar principalmente la zona anterior del perineo. O sea, se diría que ese es como un ramo sensitivo. Sí, es más bien Mm, sensitivo. ya. Muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra consultita antes de continuar? Yo, hola. Hola, Carta. En una foto, o sea, en realidad es como la misma que mostró el profe en clase, donde sale como el plexo como en verde y amarillo. Hay un nervio que se llama cutáneo perforante, pero no sale ni en la transcripción de Camilo ni lo mencionaste ahora. Entonces, como, ¿qué hace? No sé si sabes. El cutáneo perforante, por lo mismo como no tengo mucho, no está en el libro de Camilo y tampoco en clases, como que no tengo mucha información de ese nervio, pero no es como un nervio de importancia dentro de la pelvis, al menos para la prueba, como para conocimiento en general, es como mucho más específico. Entonces, no tengo como conocimiento exacto de qué puede hacer. Ah, ya, gracias. Ujú. Ya. Ahora sí, continuamos. Si no hay más preguntas. Y ahora les voy a hablar acerca del plexo hipogástrico, tanto el superior como el inferior, y lo que sería entonces la inervación autónoma de la pelvis. Ya. Para comenzar, primero es importante mencionar que el sistema nervioso autónomo en el cuerpo es aquel que está compuesto por el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Eso es como el conocimiento general. El sistema nervioso simpático, como de manera simple y a grandes rasgos, es el sistema nervioso que te va a permitir como reaccionar ante las situaciones de estrés, de lucha o huida. Va a aumentar la frecuencia cardíaca, permitirá la vasoconstricción, le llegará más sangre a los músculos y estaremos más alerta. En cambio, el sistema nervioso parasimpático hará todo lo contrario. El parasimpático lo que hace es como relajarte, lo que hace es como disminuir la frecuencia cardíaca, todo lo contrario, el otro, vasodilatación y relajación de esfínteres también. Y en cuanto a eso, a los esfínteres, es como bien importante ahora en pelvis que hablemos. Principalmente el sistema nervioso simpático va a contraer los esfínteres y el parasimpático va a relajar los esfínteres. Ya. Así que para comenzar hablando de este plexo, o sea, de esta inervación, tenemos que existe el plexo hipogástrico superior, que es este que está acá, que es una extensión de las fibras del plexo preaórtico y es principalmente inervación simpática, el plexo hipogástrico superior. Este plexo va a dar dos nervios que se llaman nervios hipogástricos, aquí están apuntados, que estarían acá, el nervio hipogástrico derecho y el nervio hipogástrico izquierdo. Estos nervios hipogástricos van a continuar descendiendo por la pelvis y en la zona más inferior, estas fibras que son simpáticas se van a juntar y van a conformar el plexo hipogástrico inferior, en este caso. Así que toda la inervación simpática, que era del plexo hipogástrico superior, va a formar ahora el plexo hipogástrico inferior, que es como el más importante en pelvis. Ya, pero este plexo no se queda solamente con inervación simpática, también tiene inervación parasimpática. ¿Y de dónde viene la inervación parasimpática? De aquí, de los nervios esplácnicos pélvicos, que son las raíces S2, S3 y S4, que por aquí van a ir descendiendo como se ve,
y así se van a mezclar fibras simpáticas y parasimpáticas para formar este plexo mixto, que es el plexo hipogástrico inferior, que es como del cual voy a hablar principalmente ahora porque es, como dije antes, el que tiene mayor importancia dentro de la pelvis. Ya. Comenzando, tenemos que, bueno, este plexo también va a dar origen a varios otros plexos, al plexo prostático, al plexo deferencial, al plexo útero-vaginal, a los plexos vesicales también, y a los plexos rectales medios e inferiores. Y otra cosa a destacar es que el dolor en la pelvis principalmente se transmite por vía simpática. Es decir, que si hay un estímulo doloroso, los nervios, en este caso los hipogástricos, son los que van a conducir esta señal de dolor hacia el sistema nervioso central, y el sistema nervioso central lo devolverá para así dar la respuesta al dolor. Sin embargo, hay partes específicas de la pelvis que conducen el dolor mediante el sistema nervioso parasimpático. Estas partes son el cuello del útero, la vagina, el trígono vesical o trígono de la vejiga y también el recto. Esas son las únicas partes donde el dolor se conduce por los nervios esplácnicos pélvicos. Ya. Aquí vemos otra imagen. Vemos acá lo más importante que les hablé antes, el plexo hipogástrico superior acá. Aquí está apuntado, que mediante los nervios hipogástricos, derecho e izquierdo, llevará las fibras simpáticas que van a formar el plexo hipogástrico inferior, apuntado acá, que va a dar esos otros plexos que les mencioné, el plexo uterovaginal, el plexo vesical, por ejemplo, o el plexo rectal medio. Y la inervación parasimpática va a ser dada por los nervios esplácnicos pélvicos, que lo vemos acá. ¿Alguna consulta respecto a, como, a la conformación del plexo hipogástrico inferior? Yo, Sí, hola, no. la Cata. Una consulta, a ver. El plexo hipogástrico superior tiene que juntarse primero con los espláncnicos de la pelvis para formar el inferior. No necesariamente. Primero, como porque el plexo hipogástrico superior va a dar los nervios hipogástricos, que esos van a descender por sí solos. Ya. En cambio, los nervios esplácnicos pélvicos van a emerger aparte. Y una vez que llegan a la zona del plexo hipogástrico inferior, ahí es donde se van a, como a juntar y van a formar ambas raíces, simpática y parasimpática del plexo. Ya. ¿Pero se distinguen o serían como la misma, el mismo nervio, por así decirlo? Al menos como en términos prácticos sería como imposible, muy difícil distinguirlos por tema color y todo eso. Y a nivel teórico la única forma de distinguirlos es con los colores, pero ahí como que se mezclan nomás. No es como demasiado importante saber que si las raíces son simpáticas o parasimpáticas, sino saber cómo, qué hace cada una, qué hace la simpática y qué hace la parasimpática, o como es, más que nada. Ya. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra consulta? Yo Ya. tengo una, no. Bueno, Belén, sí. Entonces, la vejiga como tal, como quien conduce el dolor en su caso, no sería como fibras parasimpáticas, ¿cierto? Serían simpáticas. Sí. Entonces, Eh, solamente el trígono es como parasimpático. Exactamente, sí. Como que Mm, el cuello y el cuerpo de la vejiga, en general todo, es por vía simpática, pero justo el trígono vesical es parasimpático. ya, ya. Muchas gracias. ¿Ya? Nano, hola. ¿Cómo estamos? Eh, ¿Cuáles eran las otras estructuras que eran solo de fibras parasimpáticas? Ya, te las vuelvo a mencionar. El cuello del útero, la vagina, el trígono vesical y el recto. Esas son como las cuatro principales. O sea, las cuatro principales y las únicas en realidad. Eso. Ya, gracias, Nano. Ujú. Ahora sí, si nada más preguntas, continuamos. Ya.
Aquí ustedes ven una imagen del aparato genital femenino principalmente, y eso es porque voy a hablar acerca de la inervación del útero, de la vagina, del cuello uterino también, de la tuba uterina y del ovario principalmente. Voy a mencionar de qué manera está inervado autónomamente toda esta zona. Ya. Para comenzar tenemos que el ovario y la tuba uterina en su porción del infundíbulo con las fimbrias y a pasar, ya. La tuba uterina en su porción del infundíbulo con las fimbrias y la ampolla están inervados por el plexo ovárico. Y el plexo ovárico está compuesto principalmente en su parte simpática por las raíces T10 y T11. En cambio, en su parte parasimpática sería por el nervio vago. Eso sería como la inervación de esta zona de acá. Y fibras nerviosas también de este plexo pasan por el ligamento ancho. Eso respecto a lo que inervaría acá, que es el plexo ovárico. Luego tenemos la inervación del útero como tal y la vagina, que también aquí se ve. Útero, acá, cuello uterino y vagina, estaría inervado por el plexo útero-vaginal. El plexo útero-vaginal tiene sus raíces simpáticas, principalmente de L1, L2, y las parasimpáticas serían los nervios esplácnicos pélvicos, o sea, S2, S3 y S4. Ya. Y eso como respecto a lo más general. Y aquí, en este plexo, hay algo bien importante a destacar, que es las zonas de dolor en el parto. Eso es como, es bien interesante porque en distintos segmentos del útero, el dolor en el parto se transmite por distintas vías. Por ejemplo, en el cuerpo del útero y en el fondo del útero, el dolor se transmite por vía simpática, como en la gran mayoría de la pelvis. En cambio, en el cuello uterino, el dolor del parto, o el dolor en general, pero como estoy hablando en este caso del parto, se transmitiría por vía parasimpática, al igual que en la vagina también. Y el dolor que se genera por la presión como en el perineo, digamos, se conduciría a través del nervio pudendo que son fibras somáticas. Así que eso como respecto a cómo se transmite el dolor en el parto en los distintos segmentos, es mediante distintos sistemas nerviosos. ¿Alguna consulta de aquí de esta parte? Yo. Sí. Eh, ¿Afectan algo que sean diferentes tipos de sistemas los que los conducen? ¿Cómo, en qué sentido afectar? Ah, que si va por simpático o parasimpático, no sé, por ejemplo, hace que sea más duradero o Ah, no sé, alguna cosa de eso. no, o sea, no tiene como una importancia como de que haya una diferencia principal en esto. Más que nada son los segmentos que lo transmiten nomás. Es como eso nomás, al final. Vale, y ahora sí. Ya. ¿Alguna otra consultita? Ya no. Pasemos al siguiente tema. Ahora les voy a hablar principalmente de la inervación vesical, la inervación de la vejiga. La inervación vesical, como tal, está dada por el plexo vesical. Aquí vemos una imagen de la vejiga, aquí también. Y en este plexo también va a participar para inervar lo que es la uretra también. Algunos segmentos de la uretra, principalmente los esfínteres. Y bueno, primero hay que comenzar hablando que en este caso, las fibras simpáticas que aportan a este plexo son las fibras desde T11 hasta L2. En cambio, las fibras parasimpáticas son las mismas de la mayoría de la pelvis, los nervios esplácnicos pélvicos de S2 a S4. Y para comenzar, o sea, y ahora para continuar, cabe mencionar la diferenciación de qué hace el sistema nervioso simpático
qué hace el parasimpático y qué hace el somático acá. Ya, para eso tenemos que comenzar con que el sistema nervioso simpático, recordemos que era como principalmente, bueno, una de sus funciones era la contracción de los esfínteres. Entonces, en este caso, participará en la continencia urinaria, el sistema nervioso simpático. ¿Qué es lo que va a hacer en este caso? Va a contraer el músculo esfínter interno de la uretra, que es este que está acá, el músculo esfínter interno, y también se relajará más la zona del músculo detrusor, para que se pueda como contener la orina en la vejiga y no salga al estar contraído el músculo esfínter interno. Y también, por otra cosa, al menos en el hombre, que es bien importante, que es recordar que en el caso del hombre, la uretra es una vía común para el semen y para la orina. Entonces, como vamos a ver más adelante, la eyaculación es un proceso controlado por el sistema nervioso simpático. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar al ser una vía común? Podría haber un reflujo de semen hacia la vejiga. Entonces, para que no ocurra esto, el sistema nervioso simpático va a participar contrayendo el músculo esfínter interno de la uretra. Para eso igual es súper importante. Luego, continuando con el sistema nervioso parasimpático, que recordemos que es de los nervios esplácnicos pélvicos, lo que va a hacer es lo contrario. Va a contraer el músculo detrusor y va a relajar el músculo esfínter interno de la uretra. Para que así, al contraerse el músculo detrusor, la orina como que se empuja y al relajarse el músculo esfínter interno de la uretra, la orina descenderá. Descenderá de la vejiga por la uretra hasta finalmente ser expulsada. Esa es la principal función del parasimpático. O sea, recordar, simpático ante situaciones estresantes, continencia urinaria, y parasimpático ante situaciones más relajantes, se produce la micción. Es más fácil que se produzca la micción en situaciones de mayor relajación. Y en cuanto al sistema nervioso somático, ahora sí, va a encargarse de la inervación de lo que sería el músculo esfínter externo de la uretra, por acá. Y su característica es que como es somático, bueno, está controlado por el nervio pudendo y lo podemos controlar nosotros mismos. O sea que este es como el músculo que nos permite a nosotros contener la orina o realizar la micción. El, el músculo esfínter externo de la uretra mediante la inervación somática. ¿Alguna consulta respecto a inervación vesical? Aprovechar de revisar en el chat también si hay alguna consulta. Ya, continuamos nomás. Ahora tenemos la inervación del recto. El recto, bueno, su principal inervación va a ser más que nada parasimpática. El parasimpático va a ser bien importante dentro de la inervación rectal. Ya tenemos nosotros que, bueno, el recto es la parte terminal del intestino grueso y su principal función va a ser almacenar las heces. Entonces, una vez que el recto se llena con heces, comienza a completar su capacidad, el recto se distiende. ¿Qué va a pasar entonces? Al haber distensión, va a haber un estímulo parasimpático que se conducirá hacia el sistema nervioso central y que volverá luego con la respuesta, y la respuesta parasimpática será contracción del recto. El músculo liso del recto se contraerá para permitir el descenso de las heces hacia el canal anal. Y a su vez también el sistema nervioso parasimpático permitirá que haya una relajación en el músculo esfínter interno del ano. Eso es lo que le dirá al cuerpo que hay necesidad de eliminar estas heces. O sea, se comienza el reflejo de la defecación. Pero aparte también, nosotros tenemos el músculo esfínter externo del ano, que es el que vemos acá por afuera, que es músculo estriado. Recordad la diferencia, el músculo esfínter interno del ano es músculo liso, en cambio el esfínter externo del ano es músculo estriado esquelético. Y la función del músculo esfínter externo del ano es que nosotros, mediante
o sea, que nosotros podamos contener las heces de manera voluntaria. Esa es la función del músculo esfínter externo del ano. Y principalmente eso es como lo más importante de la inervación del recto, que donde el parasimpático toma un papel más relevante. ¿Alguna consulta acá en el sistema nervioso, o sea, en la inervación del recto? Nano, Sí. Hola Manuel. ¿qué nervio inerva el esfínter externo del ano? El esfínter externo del ano. Sí. Yo tengo entendido que debería ser el nervio pudendo. Eso es lo que tengo entendido. Pero lo tengo como a ciencia cierta, cubierto, pero debería ser por la zona más que nada. Ya, gracias. Ujú. ¿Alguna otra consulta? Ah, no. Sí. Hola. Hola. ¿La inervación parasimpática era del esfínter interno o externo? La parasimpática en el esfínter interno, porque el Ah, externo ya. es somático. Bien, gracias. Sí. El esfínter interno del ano, en este caso, lo que haría el parasimpático es contraer, perdón, relajarlo, para permitir la expulsión de las heces. No, no, y el esfínter externo, no, Bien, Belén. mentira. El externo es el parasimpático y el interno sería simpático, o al revés. No, el externo es somático. El externo es somático. Sí. Ya, muchas Eh, gracias. en este caso, sí, lo que hace el sistema nervioso simpático sería contraer el músculo esfínter interno del ano. O sea que el esfínter interno del ano se controla por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Acordarse de que en situaciones de estrés se contraen los esfínteres, o sea, el simpático los contrae, y en situaciones de mayor relajación se dilatan los esfínteres, se relajan los esfínteres. Entonces, el parasimpático relajaría el esfínter interno del ano. Eso. Y ahora sí, para ir terminando, tenemos la inervación peniana. La inervación peniana, igual que prácticamente todas las inervaciones que le he dado hasta ahora, está dada por el sistema nervioso simpático, por el parasimpático y también por el somático. Comenzando con el somático, que es como el más simple de entender, el pene se inerva a través de los nervios dorsales del pene, que serían estos, los que se ven acá en el paquete vascular nervioso. Aquí vemos también la vena dorsal profunda y las arterias dorsales. Y aquí están los nervios dorsales del pene. Estos nervios, que son somáticos, vienen a recordar del nervio perineal profundo también, que en el caso de las mujeres serían los nervios dorsales del clítoris, y su principal función va a ser la parte sensitiva del pene, recordando que la parte dorsal es como la que está mayormente inervada. En cambio, los sistemas nerviosos simpático y parasimpático se van a encargar más bien de los reflejos que son de la eyaculación y de la erección, de estos procesos. El parasimpático se encargará de la erección. ¿De qué manera? Porque recordar que el parasimpático, una de las cosas que hacía era vasodilatación. Entonces, al haber vasodilatación, los cuerpos cavernosos se llenarán más con sangre y se producirá la erección. En cambio, el sistema nervioso simpático lo que hace es vasoconstricción y también contracción de las vesículas seminales y de la próstata. Entonces lo que va a hacer es que como que se aprieten las vesículas seminales y la próstata y así haya un descenso del semen hacia el pene, hacia la uretra. Entonces la eyaculación es permitida por el sistema nervioso simpático. Y también recordar que para evitar el reflujo de semen hacia la vejiga, el sistema nervioso simpático, en este caso, contraía el esfínter interno de la uretra. Eso es lo que hace el simpático. ¿Alguna consulta de esta parte?
Si no, vamos finalizando ya. Esto es como, esta es la última diapo. ¿No, no? ¿Sí? Dime, Cata. Ah, disculpa, ¿de dónde viene como el sistema nervioso somático? El somático, acá la inervación peniana. O Pero me refiero como al origen más arriba, como de la cadena laterovertebral o de otra eh, parte. sí, eso voy a volver un poquito atrás para poder explicarlo mejor. El sistema nervioso somático viene principalmente del plexo sacro y del plexo lumbar. Por ejemplo, la mayoría bueno, prácticamente todo el perineo, como mencioné antes, está inervado por el nervio pudendo. Entonces, prácticamente toda la inervación somática de la pelvis va a ser a través del nervio pudendo. También con contribuciones del nervio cutáneo femoral posterior y de algunos nervios del plexo lumbar, principalmente el nervio ilioinguinal, que es el genito femoral. Ya. De ahí viene la somática. Y de la cadena laterovertebral, ¿qué sistema venía? La cadena laterovertebral es principalmente simpática, pero en la zona sacra cambia a parasimpático. Esa es la diferencia. Por eso los nervios esplácnicos pélvicos son parasimpáticos. Ya. Ok. Porque, bueno, en esta imagen se puede ver mejor aquí para que quede más clarito. La cadena laterovertebral en la zona del tórax y también en el abdomen es simpática y luego en la pelvis ya cambia a parasimpática, la cadena laterovertebral. Eso. Ya. Vale. Ah, ¿y cuál venía del nervio vago que también menciona? Ah, sí. El nervio vago, bueno, también como para recapitular, como de otras importancias del nervio vago, es que inerva las vísceras del abdomen, también tiene inervación en el tórax, y en la pelvis principalmente no tiene mucha importancia el nervio vago, pero como los ovarios están más cercanos al abdomen, entonces el nervio vago llega a inervar acá, al, al ovario, al infundíbulo de la tuba uterina y a la ampolla de la tuba uterina, porque más que nada por ubicación. Por eso el nervio vago va a formar el plexo ovárico. Ya. Vale, gracias. Ujú. ¿Alguna otra consulta aprovechando que aquí está lista la charla ya? Por el chat también puede ser, si no. Ya, creo que no hay más consultas. Súper. Voy a detener la grabación. Dale nomás, Felipe. Gracias, Nano. Ya no. Aquí me hicieron una pregunta. Dale nomás. Sí. Los nervios cavernosos. ¿Dónde están los nervios cavernosos? Yo tengo entendido que los nervios cavernosos, bueno, son como, van a llegar a los cuerpos cavernosos y vienen yo tengo entendido que es del nervio dorsal. No estoy seguro porque como ese ya es un detalle más específico, no lo estuve revisando mucho, tampoco se especifica mucho en el libro de Camilo, pero si eso no podría responderlo también a la ciencia cierta. Hola, estaba leyendo mis apuntes y tengo que el nervio cavernoso viene del plexo prostático, que creo que viene del plexo hipogástrico inferior, puede ser. Ya. Puede ser también, sí. Me O dice sea, no. lo saqué del libro Camilo, así que debe estar por ahí. Bueno, sí, entonces, si está ahí, si lo ya está escrito, entonces debe ser. Aquí tengo otra pregunta. ¿No la inervación simpática en el pene? ¿Hace algo más aparte de la eyaculación?
esa principalmente la eyaculación y la vasoconstricción también. Si es como aparte de la eyaculación, sería la vasoconstricción, pero su función más importante sería la eyaculación. Aquí tengo otra pregunta. Nano, los prácticos no se llamaba cadena lateroventricular simpática sacra. ¿Qué le ponemos al final? ¿O era cadena o era la parasimpática? Bueno, en la parte del sacro es parasimpática la cadena, pero depende cómo se lo haya dicho el doctor también. O sea, no tendría mucho sentido ponerle simpática, pero como le ha dicho el doctor es lo más importante al final. Ya no más. Buenísima. Gracias, Nano, te pasaste. Y gracias a los Nano, chiquillos por haber venido hoy día. Que tengan un muy buen fin de semana, cuídense y que les éxito en su prueba del lunes. muchas gracias, chiquillos, que les vaya bien. Gracias Chao. por hacer la charla también. Gracias. Gracias, Gracias, Nano. Muchas Nano. gracias, chao. Muchas Gracias, gracias. Nano. Que estés Chao. bien. Chao.